8:26, listos para el segundo piso en Infinita. Estábamos hablando de refranes. Y aquí, porque al que madruga Dios lo ayuda, están con nosotros Carla Munizaga y Carlos Durán. Ojo, a que no por mucho madrugar amanece más temprano. Cuando llueve todos se mojan, Juan Sí, Manuel. sí. A veces no llueve, pero gotea, Carlos Durán. Muy buenos días. ¿Cómo están? Oye, Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Es un tema social, es un tema nacional, es un tema policial, pero es un tema político también, lo que ocurrió ayer con esta encerrona y la dramática muerte de un niño de 12 años. Y la agenda de seguridad de golpe vuelve a quedar instalada en lo prioritario para la ciudadanía, para el gobierno, pero fundamentalmente para la ciudadanía. Me gustaría partir preguntándole, así como pregunta abierta, si quisieran decir algo respecto de esto, más allá, por supuesto, de lo obvio, que es comprensible, la sensación de angustia que produce un episodio tan dramático como este. Sí, este es un problema sistémico. Tengo algunos datos bien interesantes. El 90% de los delitos juveniles son entre 14 y 17 años, de jóvenes entre 14 y 17. En el 2025 hubo 44.000 causas de responsabilidad penal adolescente. El 43% de los portonazos y el 23,2% de los robos con violencia son cometidos por jóvenes delincuentes. Según los datos de la Fiscalía Nacional, entre el 2019 y el 2025, el 10% de los adolescentes entre 14 y 17 años fueron responsables del 36% de la carga delictual. Ese dato es bien impactante, lo que habla de una multirreincidencia, y el 1% de los sujetos menores de edad, que concentran el 8% de los delitos cometidos en los últimos 7 años, en promedio esos jóvenes han delinquido 13 veces en el periodo de su adolescencia. O sea, yo creo que hay que situar esta discusión respecto de este pequeño grupo de jóvenes que son delincuentes, que tienen entre 14 y 17 años, menos de 18, que efectivamente generan mucho daño y mucho dolor en víctimas que requieren reparación, por supuesto. Las condenas no solo son disuasivos, también tienen que ver con una reparación del daño causado a la sociedad y a las víctimas. Y se activa, Carlos, la agenda legislativa, pero siempre reaccionario. Ayer decía el ministro Rau, el Estado falló, lo dijo el defensor de la niñez también, y de alguna manera refleja algo que hemos conversado antes en otro contexto, que esto es una política de Estado. O sea, lo primero que uno esperaría frente a estas situaciones que son tremendas para las familias, para los entornos que son víctimas de este tipo de delito, es que los líderes políticos y las autoridades estén a la altura, ¿cierto? Y conduzcan. Porque normalmente, frente a este tipo de situaciones, lo que hay es una exacerbación de propuestas radicales de múltiples dimensiones. Y después esas cuestiones como que van quedando en el olvido. Entonces, lo que viene a ratificar este evento es que la seguridad es una tarea de Estado, y al decir que es una tarea de Estado implica que es una tarea, primero, de largo plazo, segundo, que es una tarea sistémica, es decir, que tiene varios factores que hay que atacar, y tercero, por supuesto, que tiene que estar excluida y inmunizada de la disputa política cotidiana. Esto es súper importante. Lo hemos hablado muchas veces, esto. Las tareas de prevención del delito, las tareas de rehabilitación, las tareas de llegar temprano a las niñeces vulnerables son tareas que no reditúan a la disputa política, pero son tareas fundamentales, tan fundamentales como el castigo, como la persecución penal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto viene a ratificar la necesidad de asumir las tareas de seguridad como tareas de Estado y evitar permanentemente politizar este tipo de materia. ¿Y en qué falla el Estado, Carla? Oye, mira, bueno, y uno desde la experiencia de haber estado en la presidencia, el problema es muy complejo y es muy profundo. Cuando perdemos a un niño y que a los 14 años se transforma en un delincuente peligroso, es mucho antes. Es cuando perdimos a la familia, es cuando perdimos las redes de apoyo, es cuando perdimos Lo la decía el capacidad presidente Kast ayer, de dar oportunidad a un joven y que a los 14 años encuentra acogimiento en bandas criminales, en la calle, en el fondo. Hay un cierto abandono que refleja este problema.
En el Senado se está discutiendo la modificación a la ley 20.084, que es la que regula la responsabilidad penal. En esto ha hecho un gran trabajo el senador Andrés Lonton. Y yo sumaría a Pedro Araya también ahí. También Pedro Araya, sí. Y que vienen además desde la Cámara de Diputados trabajando este tema. O sea, lo vienen trabajando hace mucho tiempo. Y la ley actual es muy garantista en estos casos. Hay que separar en el universo de niños que cometen delitos o adolescentes que cometen a los delincuentes que cometen delitos de alta violencia con los que cometen otro tipo de robo en el supermercado, cosas distintas. Y para enfrentar a ese pequeño grupo de jóvenes que cometen delitos muy crueles, la ley hoy día tiene pocas alternativas, es muy garantista y tiene pocas alternativas de hacer cumplir penas efectivas que protejan a la sociedad. Ya. Pero adicionalmente, respecto de la rehabilitación y la reinserción, también estamos al debe. El servicio todavía no se termina de instalar. Al menos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se separó de la estructura, porque teníamos la estructura del Sename, y se separó los niños que necesitaban acogimiento porque estaban en situación de vulnerabilidad de los jóvenes que cometen delitos. Pero todavía nos falta mucho. Déjame preguntar ahí, Carla, porque a veces las discusiones binarias y cuando la política, que se supone que yo tengo una mirada muy bien altruista de lo que hace la política, pero al mismo tiempo también de repente la caga, para decirlo buen chileno. Perdón, no se me ocurre otra palabra, pero esto requiere una mirada multifactorial. A veces hemos tenido discusiones bien binarias, o sea, como que hay que buscar endurecer las penas y otros que así se oponen y dicen hay que mirar las causas de la delincuencia y no las consecuencias y el castigo. Y tengo la sensación de que como que todavía no nos hemos logrado poner de acuerdo en que esto es multidimensional y que se tienen que enfrentar todas las cosas, no solamente fortalecer a las policías, fortalecer los recursos de las policías, mejorar la inteligencia, utilizar las nuevas tecnologías para poder disuadir al robo de autos en las calles con más cámaras, etcétera, etcétera. Integrar a las autopistas urbanas a que colaboren más, sino que también tiene que ver con intervención en ciertos barrios donde el crimen organizado o los grupos delincuenciales han ido a capturar a niños y le ofrecen, oye, te vas a quedar con tanta plata si es que lográis tal auto, y el cabro ve en eso una oportunidad mucho mayor que probablemente terminar el colegio, estudiar una carrera y empezar una pega. Siento que como que no hemos logrado poner todas estas cosas, y son muchas más, en una misma discusión. No digo que hay que convocar una comisión, o capaz que sí, no lo sé, pero ¿no sienten que de repente como que nos falta tener esa conversación integral y no solamente estar discutiendo sobre si sacar a los militares a la calle, si hay que volver a mirar la responsabilidad penal adolescente? Parto contigo, Carlos. Sí, o sea, es que yo insisto en el punto. Yo creo que lo que respecta a seguridad ha sido un tema usualmente invocado para la disputa político-electoral. Y yo vuelvo a insistir en este punto. Yo no voy a hacer una remembranza del pasado, pero cuando ocurrían este tipo de crímenes atroces en el gobierno anterior, nosotros ya sabemos cuáles eran las reacciones que los principales dirigentes de hoy tenían frente a esas situaciones. Claro, esto se ocurrió en el gobierno anterior. Y hay que partir. Ya sabemos lo que habría pasado, si no nos engañamos en eso. Hay que partir señalando en primer lugar que esto no es responsabilidad de la autoridad política. No es responsabilidad de la autoridad política. Y partir sobre esa base y resolver sistémicamente los problemas de seguridad. No hay que culpar ni al presidente de la República, ni al ministro de Seguridad, ni invocar acusaciones constitucionales, sino que trabajar. Y trabajar entendiendo que la seguridad es una cuestión multisistémica, y la dificultad que tiene esto es que hay algunas dimensiones del tema de seguridad, que ya lo mencionaba Carla, que no nos permiten ganar votos. Cuando el Sename se separó, ¿cierto?, en esta nueva institucionalidad, eso por supuesto que no es una materia popular, que la gente vaya a empujar que ocurra. Cuando se generan acciones de rehabilitación o de identificación temprana, ¿sí?, de problemas sociales que generan, ¿cierto?, que son como incubadoras del delito, esas cuestiones tampoco tienen rédito electoral. Entonces, si como sociedad y como actores políticos nos ponemos de acuerdo en que esto es una cuestión multisistémica, de Estado y de largo plazo, vamos a ir encontrando medidas. Oye, pero en ese y caminos de sentido, solución. En el gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo, se hizo el Acuerdo Nacional por la Infancia. En el gobierno de Gabriel Boric
se hizo el Plan Nacional por la Niñez. Todos los gobiernos han tratado de abordar sistémicamente el problema. Lo que pasa es que requiere muchos recursos. Y pasa un poco lo mismo que pasa en educación primaria. Los recursos tienden a irse a otras áreas y no a la primera infancia, que no vota, que no se manifiesta, que es un mundo estructural dentro del proceso social de cómo funcionamos en nuestro país. Pero, y aun cuando hay muchos esfuerzos para lograr una mirada multisistémica, lamentablemente los recursos no siempre llegan ahí. Y que pasa un poco también con la educación primaria y esta diferencia que hay respecto de el enorme aporte que se ha hecho al CAE y la falta de recursos para la primera infancia. Rodrigo. Sí, un tema bien preocupante y tiene de alguna manera relación también con la violencia de los estudiantes secundarios. Ayer el Tribunal Constitucional finalmente se refirió al proyecto de escuelas protegidas. Y si bien en el macro y en lo más relevante, dice el gobierno, se acogieron gran parte de lo que presenta el proyecto, dos cosas que son muy visibles quedaron fuera, que es la suspensión de la gratuidad y la revisión de mochilas por parte de la policía, que tiene una dificultad, Carla, de cómo se ejecuta ese procedimiento. Juan Manuel conversaba largamente con la ministra de Educación, lo conversábamos afuerita también, como que parece evidente que si se encuentra un armamento o un elemento explosivo, tenga que actuar Carabineros. Pero hoy día se dificulta esto también para las escuelas de cómo poder regular esta medida, y quizás es por eso la razón que el TC lo deja fuera, ¿no? Hay un tema que analizará. Hoy día cuando un niño le encuentran un elemento como una pistola en la mochila, actúa la flagrancia. Por tanto, sí se puede llamar a Carabineros flagrancia. Es evidente, está ahí frente a un delito, porte ilegal de arma. Entonces, creo que hay que esperar el fallo para leer realmente el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y creo que eso no es lo más vistoso. A mí lo que me llama realmente la atención es lo de la vestimenta. Pero igual se avanza algo porque se prohíbe en el fondo los encapuchados en colegios. Y igual hay, aun cuando este fallo, por supuesto que deja, y podemos analizar el tema de la gratuidad más profundamente, pero igual hay un cierto avance. Hay que esperar el fallo, hay que ver la profundidad de los argumentos del TC, pero en aquello que tiene que ver con revisión de mochilas hay un avance, y si hubiera flagrancia, igual se puede llamar a Carabineros. Uh-huh. ¿Carlos? Sí, o sea, por supuesto hay que revisar el fallo del tribunal, pero yo creo, y también esto asociado al primer tema, yo creo que avanzar en seguridad en general es una cuestión y un objetivo compartido por todos, pero que no tiene por qué ser incompatible con otros valores que son fundamentales. Y el Tribunal Constitucional, al parecer, lo que está haciendo, ¿cierto?, es advertir respecto a determinados valores constitucionales que estarían siendo pasados a llevar en esta ley y delimitando su alcance. Yo creo que esto da cuenta, más allá del detalle, porque hay que revisar de qué trata esto, da cuenta de la necesidad de resguardar valores que siempre son fundamentales. Y lo mencionábamos la semana pasada, no recuerdo en función de qué tema, digamos, pero normalmente tendemos a dicotomizar, ¿cierto? Y a decir, o somos garantistas, protegemos a niños delincuentes, por un lado, o somos represores y violamos los derechos fundamentales. No, hay que avanzar en el resguardo pleno de las garantías y los derechos de la ciudadanía, y al mismo tiempo optimizar, profundizar y perfeccionar las medidas de seguridad y de prevención. Y entiendo que el debate que hay en torno a escuelas protegidas está asociado a esa discusión. Y se puede, sí, esto, o sea, como todos los debates debieran tener, digamos, esas miradas, ¿no? Sin perder una cosa para favorecer a otra. Es como el debate que se está iniciando ahora respecto, no sé, pues de la indemnización a todo evento, por ejemplo. Sin perder derechos ganados por los trabajadores, ver cómo flexibilizar para que los empleadores puedan tener más
posibilidades de contratar sin que sea una carga en estricto rigor. Oye, también para que los trabajadores... pero sin perder derechos de los trabajadores, porque como que uno lo ponen en un lado o lo ponen en el otro. Y como dice Carlos, si es que, oye, si cuando lleguemos a esa adultez, pucha, que vamos a ser felices, que se puedan tener esas dos discusiones al mismo tiempo. Oye, respecto a la flexibilización laboral es interesante. Salió un estudio la semana pasada que justamente la flexibilidad laboral es una de las variables que los trabajadores más valoran. Entonces, claro, encontrar el justo término medio, por ejemplo, en el tema laboral, es una obligación para la clase política. Sí, Lo que dar pasa es que respuesta. muchas veces ocurre que la flexibilización se vuelve sinónimo de precarización. Sí, po. Y de eso tenemos múltiples ejemplos. La flexibilización del trabajo no puede ser a costa de derechos fundamentales de los más desaventajados de una sociedad. Oye, pero ¿sí? cuando tenemos un 9,1% de cesantía, donde las mujeres además ya pasan el 10% de desempleo. Y los jóvenes están cerca del 25%. Oye, y cerca del 28% de las mujeres tienen precariedad en sus empleos e informalidad. Entonces, cuando estamos frente a esos datos tan grandes y cuando enfrentamos una realidad en el mundo del trabajo cambiante y muy impactada por la adopción de la inteligencia artificial, lo lógico es pensar en modelos, alternativas, fórmulas que permitan a las personas tener empleo y además a las empresas y a los empleadores y a las pymes, en especial grandes proveedores de empleo, generar fórmulas para poder responder al trabajo del futuro. La precarización, por supuesto que nadie la quiere, no, eso es evidente, pero tenemos que encontrar fórmulas de hacerlo mejor. O sea, y se puede, supongo que se puede. Por supuesto que se puede. El mercado laboral siempre ha sido, además, bien, digamos, siempre ha venido cambiando, históricamente ha venido cambiando, especialmente en los últimos 120 años. Hemos visto que casi década a década ha tenido cambios muy importantes, producto de transformaciones tecnológicas, transformaciones políticas y sociales, geográficas incluso del mapa, en términos de países que desaparecen, en fin. Pero siempre se ha podido. O como que hoy día tengo la sensación de que estamos medio entrampados en esto que dice Carlos, de que o es una cosa o es la otra. ¿Y cómo no se van a poder las dos? Bueno, que tiene que ver con esta lógica de la sociedad polarizada, y quizás eso nos lleva a conversar de la acusación constitucional, donde hay discusiones que francamente están en blancos y negros y omiten todos los grises, omiten todas las posiciones de encuentro. Es valiente hoy día ser moderado. Hablemos de la moderación, Vamos. hablemos de la Constitución Constitucional y tenemos varias otras cosas más pendientes. Y si nos alcanza el tiempo, hasta el horóscopo. Ya. ¿Qué signos son, Carlos? Acuario. Acá, Carla. Virgo. Rodrigo. Somos Capricornio. Ya. Estamos de regreso al segundo piso, en Ahora es Cuando, conversando con Carla Unizaga y Carlos Durán. Dejamos pendiente la moderación y la acusación constitucional y lo que se viene por delante. Carla, ¿querías decir algo? Sí, mira, lo que pasa es que respecto de la acusación constitucional, que bueno, finalmente ayer fue aprobada en la Cámara con menos votos de lo que se esperaba. 77-68. Claro. Y la perejización, ¿cuál es el concepto? Ese. Así lo acuñó acá De- Pamela Giles. Claro, de Pamela Giles. Yo veo que lamentablemente en todo este debate lo que se pierde es la moderación. Y se pierde también la precisión respecto de las herramientas democráticas que existen en Chile. La acusación constitucional, ya lo han dicho todos los especialistas, de hecho fue noticia la dificultad que hubo para que economistas y expertos en Constitución dieran argumentos de por qué era buena la acusación constitucional. Y esto a mí me lleva a recordar el proceso de los retiros de fondo de pensión, donde todos sabíamos que eran malos, donde todos los especialistas alertaron respecto de las enormes repercusiones que iba a tener para el país en términos de inflación, en términos económicos. Igual se aprobaron, y se aprobaron porque hay una masa crítica que se mueve en lógicas polarizantes, que entiende que políticamente puede ganar en ese discurso de manotazos y empujones. Y a mí eso me parece súper grave, y me parece muy bien, y es una buena señal el esfuerzo que está haciendo Diego Chalper, Diego Ibáñez y bueno, otros más, ustedes me podrán agregar a la lista, de mejorar el modelo de acusación constitucional
para que efectivamente sirva al propósito que tiene. Y en eso, en específico, me parece muy importante que efectivamente se ponga como condición previa una acusación constitucional contra un ministro de Estado, al menos una interpelación. Entonces ahí veo un avance, hay que ser valiente hoy día para ser moderado. Y desde esa lógica me parece que por lo menos hay signos positivos en este esfuerzo por mejorar la herramienta de las acusaciones constitucionales. Carlos. Yo creo que es preciso preguntarse a 100 días de este gobierno si el clima político del país ha mejorado o ha empeorado. Si el humor social ha mejorado o empeorado. Y yo tengo la impresión, lamentablemente, que ambas cuestiones han empeorado durante estos 100 días. Y lamentablemente, hay que decirlo, en relación a la acusación constitucional, porque se ve muy claro y expresamente aquello, que el partido del presidente de la República no ha sido un factor ni de moderación ni de enfriamiento del clima político, sino que todo lo contrario, ¿sí? Uno esperaría en el partido del presidente de la República una actitud un tanto distinta, puesto que representa en el Congreso, en este caso, al gobierno, ¿sí? Es el corazón del gobierno. Y contrario a lo que uno pudiera esperar, lo que ha hecho el partido del presidente es intensificar este clima político, ¿cierto? Que ¿cómo lo interpreta y va por qué crees que generando. pasa eso? Yo creo que esto pasa porque tenemos un gobierno y tenemos un sector político, que es la derecha extrema, la ultraderecha, como queramos llamarle, que a diferencia de lo que denominan la derecha cobarde, y que lo han mencionado muchas veces en los últimos días, se alimenta del conflicto, se alimenta de las energías negativas. Esto es como Tarzán saltando de liana en liana, de conflicto en conflicto, de acusación en acusación, de situaciones graves en situaciones graves. Este gobierno, o sea, llevamos 3 meses con un gobierno que lo que ha hecho es intensificar el conflicto, realizar acusaciones graves al voleo, y que finalmente muchas veces o terminan en nada o terminan en cuestiones mucho menos graves de lo que inicialmente ocurre. Lamentablemente acá lo que tenemos es un gobierno que ha intensificado el tensionamiento, no por defecto, no porque no es capaz de generar moderación y un clima de entendimiento, sino que al parecer, todo parece indicar, ¿cierto?, que se nutre de situaciones de conflicto. Y en esto yo quisiera decir, esto a diferencia del mundo Chile Vamos. El mundo Chile Vamos, que representa un sector de la derecha relevante, tiene otra forma de entender la política, que por supuesto que es diferente a la que desde el mundo de la izquierda y progresismo la entendemos, pero es muy diferente a la forma en que la derecha extrema conduce los asuntos públicos en los países. ¿Carla? Yo estoy de acuerdo con que Chile Vamos tiene un tono político que es más amable, pero sin embargo, este proceso de polarización no lo inauguró este gobierno. Este proceso de polarización en Chile lo estamos viviendo a partir del estallido social y que se profundizó radicalmente en el tiempo de la pandemia. Recordemos que acusaban al presidente asesino y con un lenguaje y un matonaje verbal político que fue histórico. La verdad es que nunca habíamos visto tanta violencia de parte de grupos políticos respecto del gobierno y que ha seguido su curso. Y ojo que esto no es solo un problema en Chile, también es un problema mundial. Si la polarización... y podemos ver los discursos desde el presidente Trump hasta Xi Jinping, es un marco que se está dando y que va más allá del proceso nacional, ¿ah? Y que está muy influenciado por los algoritmos, las redes sociales, en fin. Cierto. Entonces, como que siento que el llamado a la moderación es muy importante. Me parece que es valioso lo que están haciendo algunos personajes de Chile Vamos y también de la centro derecha, de la centro izquierda, pero es un desafío de todos, no solo de los políticos. Se nos fue el tiempo. Antes de terminar lo prometido, Aries. ¿Tú me dijiste qué signo era? Acuario. ¿Tú? Virgo. Ya, Virgo. En el amor estás un poco distante. Anímate a mostrar más lo que sientes. Puedes darte hoy un gusto sin tanta culpa. No sé si en el amor, ¿eh? En el trabajo se ve venir un buen acuerdo.
Si partes con el deporte, hazlo sin exigirte más. Me dijiste tú, Acuario. Acuario. No dejes que la opinión de otros afecte tu relación. Mira, Carla. Prepárate para nuevos gastos. En lo profesional es momento de asumir riesgos. Conversar te va a ayudar a liberar tensiones. Rodrigo, Capricornio. Capricornio, los dos. Estás rodeado de cariño, disfrútalo. Aprovecha cualquier oportunidad para sumar ingresos. Uy, por favor. Las vueltas son las que dejan. Termina esos proyectos que quedaron pendientes. Puede aparecer un dolor de muela pasajero, nada grave. Qué específico. Ya, viene más que número. Gracias. Que estén bien. Chao, Carla. Chao, Carlos. Chao, Carla. Hasta luego. Chao. Carlos Carlas.